Hola, bienvenidos al curso de Python desde cero a intermedio. En este tercer video vamos a aprender a hacer funciones. Aprenderemos a crear funciones con parámetros, sin parámetros, con múltiples parámetros, funciones que permitan recibir argumentos flexibles, funciones anidadas, funciones que retornan funciones, funciones anónimas o también denominadas lambda, y funciones que tengan control de errores y excepciones. Recuerda que con el botón Opening Colab tienes acceso al código en línea para que puedas ejecutarlo y modificarlo realizando tus propias pruebas. No olvides que para ejecutar Colab debes tener vinculada tu cuenta de Google. Y si te sale esta advertencia, debes dar clic en Ejecutar de todos modos. Comencemos creando una función sin parámetros. Con el comando def definimos nuestra función. En este caso vamos a crear una función llamada cuadrado y entre paréntesis colocamos los parámetros que va a recibir la función, que en este caso lo dejaremos vacío. Y finalizamos con dos puntos para proceder al contenido de la función. Dentro de tres comillas describimos el propósito de la función. En nuestro caso, esta función va a retornar el cuadrado de 4. Dentro de la función definimos la variable nuevo valor, la cual es igual a 4 elevado al cuadrado. Y con el comando return retornamos el valor almacenado en la variable nuevo valor. De esta manera, cuando hacemos el llamado a la función cuadrado, nos devuelve el valor 16, que es igual a 4 al cuadrado. Para crear una función que recibe un parámetro, hacemos lo siguiente. Utilizamos el comando def, el nombre de la función, que en este caso se va a llamar cuadrado, y entre paréntesis, el nombre del parámetro que va a recibir, en este caso valor. Luego dos puntos y comenzamos con el cuerpo de la función. Entre tres comillas, la descripción de la función. En nuestro caso, esta función retorna el cuadrado de un valor. Dentro de la función creamos la variable nuevo valor, el cual va a ser igual al parámetro valor elevado al cuadrado. Y con el comando return retornamos el valor almacenado en la variable nuevo valor. Cuando ejecutamos la función cuadrado con el parámetro 3, nos retorna 9, que es el resultado de 3 al cuadrado. Para crear una función que recibe múltiples parámetros, utilizamos el comando def, el nombre de la función, que en nuestro caso es elevar, y entre paréntesis los parámetros que espera recibir la función. En nuestro caso, un parámetro valor y un parámetro potencia igual a 2. En este caso, el igual significa que este parámetro es opcional, es decir, que en caso que no se reciba, va a utilizar como parámetro el valor 2. Entre tres comillas, la descripción de la función. En este caso, esta función va a retornar una tupla, con valor, potencia y valor elevado a una potencia, que por defecto va a ser 2. Definimos la variable nuevo valor, la cual va a ser igual al parámetro valor elevado al parámetro potencia. Y la función retornará una tupla, que contendrá los valores del parámetro valor, del parámetro potencia y el resultado almacenado en la variable nuevo valor. Al ejecutar la función elevar con el parámetro 3, nos retorna la tupla con el valor 3, que es el parámetro que se le pasó a la función, el valor 2, que es el valor por defecto para el parámetro potencia, y 9, que es el resultado de 3 a la potencia 2. Al ejecutar la función elevar con los parámetros 3 y 3, nos retorna la tupla 3, que es el valor pasado por el parámetro valor, 3, que es el valor pasado para el parámetro potencia, y 27, que es el resultado de 3 elevado a la potencia 3. Para crear una función que permita recibir un número flexible de parámetros, utilizamos la sintaxis *args. En este caso, esta función va a retornar la suma de todos los valores contenidos en *args. Creamos una variable denominada suma con valor igual a 0
y un bucle for para cada elemento valor en args realiza el siguiente cálculo: suma más igual valor. Esto quiere decir que toma el valor almacenado en la variable suma, le suma el valor contenido en el elemento valor y el resultado se lo asigna a la variable suma. Finalmente, esta función retorna el valor contenido en la variable suma. Al ejecutar la función suma con el parámetro 2, nos retorna 2. Y al ejecutar la función suma con los parámetros 1, 3 y 6, nos retorna 10, que es el resultado de 1 más 3 más 6. Para crear una función que reciba argumentos flexibles tipo llave valor, utilizamos la sintaxis ***coworks. En este caso, esta función retorna el reporte de cada llave valor en ***coworks. Para recorrer los elementos contenidos en coworks, utilizamos la función items. Y por medio de un bucle for, para cada llave valor en coworks, imprima la llave, dos puntos y el string del valor. En este ejemplo, la función más allá de la impresión no va a retornar otro valor. Una vez definida la función, creamos la variable mundo, la cual es un diccionario con dos elementos. El elemento 0, con llave Afganistán y valor 30.55. Y el elemento 1, con llave Albania y valor 2.77. Al ejecutar la función reporte con el parámetro *** y el diccionario mundo, nos devuelve impresos cada elemento del diccionario mundo. Otra forma de ejecutar la función reporte es pasando cada elemento con la estructura llave igual valor y separando cada elemento con coma. De esta manera llegamos al mismo resultado. También puedo crear funciones anidadas, lo cual me sirve para tener un código más simple y más fácil de entender. Creamos la función cuadrados, que recibe como parámetros x1, x2 y x3. El propósito de esta función es retornar el cuadrado de varios valores. Dentro de esta función creamos la función cuadrado, que recibe el parámetro valor. Esta función me retornará el cuadrado de un valor. En este caso, la función cuadrado retornará el valor elevado a la potencia 2. Y volviendo a la función cuadrados, esta retornará la función cuadrado aplicada sobre el parámetro x1, x2 y x3. Ejecutando la función cuadrados con los parámetros 2, 3 y 4, me retornará esos números al cuadrado, es decir, 4, 9 y 16. También puedo crear funciones que retornen funciones. En este caso vamos a crear una función denominada potencia con el parámetro x, la cual retorna una función para calcular un valor elevado a una potencia x. Dentro de la función potencia creamos la función cuadrado, que recibe como parámetro valor y retorna un valor elevado a una potencia x. En este caso retorna el parámetro valor elevado a la potencia del valor contenido en el parámetro x. Volviendo a la función potencia, esta retorna la función cuadrado. Apliquemos la función potencia en dos ejemplos. Creamos una variable denominada cuadrado, a la cual le asignamos el resultado de la función potencia con parámetro 2. Es decir, que ahora la variable cuadrado se me convierte en una función que va a elevar al cuadrado los números que reciba como parámetro. Creamos una variable denominada cubo, la cual va a recibir el resultado de la función potencia con parámetro 3. Es decir, que ahora la variable cubo se convierte en una función y los números que reciba como parámetro los va a elevar a la potencia 3. Al realizar el llamado de la nueva variable función cuadrado con parámetro 2, me retornará
dicho parámetro al cuadrado, es decir, 4. Al realizar el llamado de la variable función cubo con parámetro 2, me retornará ese parámetro elevado a la potencia 3, es decir, 8. Miremos ahora cómo crear funciones anónimas. Las funciones anónimas, denominadas lambda, no tienen nombre y sirven para realizar funciones simples. Las funciones definidas con def, como lo vimos anteriormente, sirven para manejar tareas más extensas. Veamos un ejemplo. Creamos una variable denominada elevar, la cual recibe una función lambda con los parámetros x y y. Utilizamos dos puntos para separar los parámetros del cuerpo de la función y en este caso, esta función retornará el valor del parámetro x elevado a la potencia del valor del parámetro y. De esta manera, al ejecutar la variable función elevar con los parámetros 2 y 3, me retorna 8, el cual es el resultado de 2 elevado a la potencia 3. Para ejecutar una función anónima sobre los elementos de una lista, puedo utilizar la función map, la cual sirve para aplicar una función a todos los elementos de una secuencia y retorna un objeto map. Este objeto map, para poder leerlo adecuadamente, lo transformo en una lista. Veamos un ejemplo. Creo una variable denominada números, la cual es una lista con los números del 1 al 4. Creo una función lambda, la cual recibe como parámetro un valor x y retorna x elevado al cuadrado. Utilizo la función map, por medio de la cual aplico la función lambda para cada uno de los elementos de la lista números. Esto me retorna un objeto map, por lo cual con la función list lo convierto en una lista. Como resultado obtengo una lista en la cual cada elemento es el cuadrado de cada uno de los elementos de la lista números ubicados en la misma posición. Si quiero filtrar los elementos de una lista a partir de la condición definida en una función anónima, utilizo la función filter, la cual aplica una función condicional a todos los elementos de una secuencia y retorna los elementos que cumplen con la condición en un objeto map, el cual para poder leerlo adecuadamente lo transformo en una lista. Apliquémoslo en un ejemplo con nuestra lista números. Recordemos que números es una lista con los números del 1 al 4. Creamos una función lambda, la cual recibe como parámetro un valor x y retorna verdadero o falso según se cumpla la condición x módulo de 2 es igual a 0. La función filter aplica la función anónima condicional sobre cada uno de los elementos de la lista números y me retorna un objeto map con los elementos que dieron verdadero. Con list convierto este objeto map en un objeto lista y obtengo como resultado la lista con los elementos 2 y 4, que fueron los elementos de la lista números que cumplieron con la condición. En Python también encuentro la función reduce, la cual aplica un cálculo acumulativo sobre los elementos de una secuencia. Y como hace parte de otro paquete denominado functools, es necesario importarla. En este caso utilizo la función from functools import reduce para importar solo esa función y no todo el paquete. Ya cuento con la lista números, que es una lista de los números del 1 al 4, y creo la función lambda con los parámetros x1 y x2, que me retorna el resultado de la suma entre x1 y x2. Con la función reduce, aplicamos la función lambda sobre la lista números recorriendo cada uno de sus elementos. Como respuesta obtenemos 10, que es el resultado de la suma acumulativa de los elementos de la lista números, 1 más 2 más 3 más 4. Para controlar los errores y excepciones dentro de las funciones en Python, realizo lo siguiente. Creo la función cuadrado que espera un parámetro denominado valor. La función retorna el cuadrado de un valor.
Ahora divido mi función en dos bloques. El primer bloque lo inicio con la sentencia try. Creo una variable denominada nuevo valor y le asigno el resultado del contenido del parámetro valor elevado a la potencia 2. Luego retorno el resultado almacenado en la variable nuevo valor. En el caso en que la función no pueda ejecutar este bloque, paso al siguiente bloque, identificado con la sentencia except, en el cual la función me imprime el siguiente mensaje: el valor debe ser un entero o float. Revisando el código de la función, vemos que el parámetro esperado debe ser un número, por lo que si ejecutamos la función pasándole un string, no se ejecuta el bloque try, sino el bloque except, y la función me retorna que el valor debe ser un entero o float. De esta manera finalizamos con la unidad 3, cómo crear funciones en Python, del curso Python desde cero a intermedio. En el siguiente video vamos a ver cómo iterar en Python sobre listas, strings, diccionarios, rangos, iterables, archivos, enumerate, zip y chunk. Aprenderemos a crear list comprehensions, generadores y la función generator. Gracias por su atención.